Vamos arriba, tenemos a Ariel Ferrari en línea. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Buenas tardes, Yorka, un gusto y un saludo a toda la gente de Andares. ¿Cómo va todo? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo viene la marcha de hasta donde puedas hablar? Porque ¿cómo viene la marcha del 27 de marzo? ¿En qué influye, en qué no influye a los jubilados? Bueno, yo creo que Hablale un poquito fuerte que está primero, medio bajo. primero los jubilados y pensionistas Ahí quedó somos bien. parte de la sociedad, somos parte de la sociedad. Por lo tanto, todo lo que pueda tener consecuencias o negativas o positivas, como parte de la sociedad, la estamos sufriendo o la sufriremos los jubilados y pensionistas. Pero a veces se tiran datos, cifras, algunos números, y yo creo que cuando el jubilado o el pensionista va al almacén y compra la bolsa, la chismosa, porque a partir de que nos cobran la bolsita de nylon, vamos con la chismosa, como íbamos hace muchos años, ¿no? Ahí terminamos viendo si mejoran nuestros ingresos o no mejoran. Y eso podrá decirse que no tiene que ver con la ley de urgente consideración, porque tiene que ver con los ajustes que a partir de los consejos de salarios, el resultado que tuvieron, bueno, cuánto nos tocó este año, 1 de enero, o el año pasado, el 1 de enero, y los dos ajustes fue con pérdida. Entre los 2 años, al haber ajustado por debajo de la inflación, estamos perdiendo cerca de 200 millones de dólares. ¿Ah? El conjunto de jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, estamos perdiendo cerca de 200 millones de dólares. Cuando de alguna forma de lo que pueden ser los ajustes o la contención del gasto público, y ahí plantean algunas medidas que hacia adelante, año a año, el presupuesto se vaya reduciendo, y en este pasado bueno, se reducen 300 millones de dólares. Yo podía decirte hoy, bueno, 200 millones lo tienen resuelto a partir de recortar las jubilaciones y las pensiones. Y si además, Néstor, le sumamos a eso que por contener por debajo de lo que fue el aumento de las jubilaciones, la base de prestaciones y contribuciones, ese índice que se fijan las distintas líneas por las cuales se empieza a pagar IAS o a pagar IRPF, lleva a que gente que no pagaba IAS, de medios y altos ingresos de pasividades, que no pagaba IAS, ahora empiece a pagarla, y aquel que pagaba paga más. Por ese lado, el Estado está recaudando este año 65 millones de dólares más. Por lo tanto, ahí van 265 millones de dólares. Y por primera vez, el adelanto de julio, cuando fueron a hacer el aumento general el 1 de enero, se le sacaron aquellos 243. Me acuerdo que por allá por octubre estuvimos hablando contigo de como política hacia mejorar las jubilaciones mínimas en particular. Y bueno, por primera vez se lo sacan cuando se da el aumento general de pasividades, dándole menos a los que menos tienen, increíblemente, y por ese lado dejaron de pagar 10 millones de dólares. Por lo tanto, todo esto, ¿qué significa? De alguna forma, un ajuste encubierto, ¿tá? O una reforma tributaria encubierto. Y creo que de esas cosas nos tenemos que preocupar y ocupar, como los otros puntos que hacen a lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, como el cambio en la forma de elegir los directores sociales, que más allá de ser organizaciones representativas nacionales, cualquiera que tenga personería jurídica alcanza para que pueda presentar lista, o
alguien que junte el 1% de los habilitados. Así tuvimos que competir nosotros en este periodo. Entonces creo que eso es una de las razones fundamentales, y nos dicen que no nos preocupe porque a nosotros no nos afecta, y la forma que se cambió el ajuste de los combustibles y esta situación grave que se traslada a toda la economía doméstica. Aumentan los combustibles con todo lo que significa en la economía doméstica, toda la inflación, hasta cuando vamos a comprar una lechuga, un tomate, los precios que tienen, la suba de la harina de hoy, producto de lo que aumentaron los combustibles y otras cuestiones, cuando nos decían que no se iban a aumentar más, o cuando teníamos una forma de ajuste que se ahorraba en épocas que el combustible estaba bajo para absorber después en momentos de que el combustible subía. Y ahora tenemos esta situación que en poco menos de 2 años, más de un 36% subió el combustible, mientras que nuestras jubilaciones y los salarios no llegaron a subir la mitad. Y con esas consecuencias estamos viviendo día a día, ¿verdad? Bien. ¿Cómo viene la mano para el 27? Te lo repito, pero de otro ángulo, de otro punto de vista. ¿Qué le estaría, cuál sería la necesidad de los jubilados para poder... ¿En qué influye que el jubilado vote sí o vote no? Y bueno, en definitiva influye, al igual que cualquier ciudadano que vota, en que, en definitiva, hacia dónde y cuál es el rumbo que en materia de los temas que están en consideración continúa el país. Arremate el micrófono. A ver, que de alguna forma, en materia de... Ahora se escucha bien, bueno, Bien. en materia, por ejemplo, de un tema que día a día se vive cuando miramos un informativo central, movilizaciones espontáneas, el derecho a protesta que los vecinos, no solo las organizaciones gremiales, los vecinos desarrollan en cada barrio cuando pasa alguna injusticia o porque la violencia lleva a que, como hace unos días, ahí en el Paso Carrasco, un joven de 19 años perdió la vida cuando iba a comprar con su madre al almacén, y frente a la lluvia, frente a cualquier situación climática que había igual, se concentraron. Y bueno, ¿y qué dice la ley de urgente consideración? Que si eso pasa, y no se debe cortar el libre tránsito, que la libertad que se puede tener de protestar no debe cortar la libre circulación y el derecho a otros. ¿Cuántas veces, o en un barrio periférico, en una zona de trabajadores, se encuentra con una avenida que se queman algunas cubiertas y demás, y sin ninguna violencia? Estoy hablando de acciones, además, las que pueden hacer los propios trabajadores organizados cuando en los consejos de salario, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se arreglaron los consejos de salario con una proyección de inflación para este año, de una proyección de que iba a ser un 5, o que va a ser un 5,8. Llevamos 2 meses del año. No solo ya se evaporó la mitad de nuestro aumento del 6,16, Sí, sino hay que que ya recordar, perdona Ariel, hay que recordar se... a los vecinos que los jubilados dependen de los consejos salarios de la conquista de los trabajadores, van atados. Exactamente. Cada 1 de enero, cuando hay que dar ajuste a los jubilados y pensionistas, todos, no solo los del BPS, todos, hasta los de las cajas paraestatales, hasta los de servicios de retiro policiales y militares, hay que mirar cuál fue el resultado de los consejos de salario en el año anterior, lo que conforma el índice medio de salarios. Bueno, ese promedio es lo que se ajusta. Entonces, el 1 de enero del año que viene, veremos qué pasa durante este año. Y durante este año ya hay consejos de salarios que en su redacción dice: la inflación se dispara por encima del 5,8 y llevamos 2 meses con 3,21. Si supera eso, hay una cláusula gatillo que permitirá corregir
esa pérdida que se da antes de llegar a fin de año. En los casos nuestros, en el caso de jubilados y pensionistas, no hay gatillo, no hay ajuste, sino salvo que tuviera una voluntad del gobierno nacional de poder, como da en cada julio, un aumento diferencial. Y además de eso, si hay que dar aumentos porque se disparó, como se ha disparado la inflación, y creo que el vecino no precisa de datos ni siempre cuando va a la feria, cuando va a la carnicería, a la panadería se da cuenta. Si pasan esas cosas, lo que se comprometió el gobierno de que a partir de este año iba a empezar la recuperación de lo que en estos 2 años se ha perdido para llegar al final de la administración teniendo el mismo nivel de compra que en el 2019, sin duda, no digo que sea imposible, pero se hace mucho más difícil y nosotros pagamos esa consecuencia producto de que miramos en el ajuste lo que pasó el año anterior. Por lo tanto, no podemos esperar el 2025 a 2026. Creo que definir también el derecho a la protesta, de que tengamos la libertad, porque Uruguay es un país civilizado, respetuoso, que las movilizaciones que se hacen, ¿cuántas veces los jubilados en los NASPU fuimos por la calle Colonia y se cortó el tránsito en la puerta del Ministerio de Economía o en otras movilizaciones con otras características exigiendo? Y no en esta administración solamente, porque las pandemias recortó bastante, en particular en nuestro sector, las salidas callejeras. Pero en los años anteriores, ¿cuántas veces oír a los consejos de ministros en distintas localidades cuando se hacían los consejos de ministros descentralizados? Y me acuerdo en Pueblo Centenario, cuando se discutía allí que tal vez no había ajuste en julio, allá por el 2016, creo, si no mal recuerdo, y terminamos después con un resultado bien importante en lo que fue la recuperación, en parte hoy insuficiente, pero que es el proceso que debemos continuar. Entonces, existe en el conjunto, porque además tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos, la defensa de la educación pública, en los temas que hacen, bueno, los que decía, la negociación colectiva, el derecho a protesta y tantos otros temas que están incluidos en la ley de urgente consideración, que el corazón son esos 135 artículos que por su negatividad es necesario sacarlos y discutir entre toda la sociedad lo que queremos y a dónde queremos, sin urgencia, porque cuando nos hablaron de urgencia, lo más concreto para poder demostrar, en la ley de urgente consideración pusieron un artículo que había que crear una comisión de expertos y en 90 días hacer una propuesta de qué situación tenía la seguridad social para 90 días posteriores un proyecto de ley enviado al Poder Ejecutivo para que se enviara al Parlamento. Sin embargo, suspendieron la conversación que habían entre los 15 expertos, mantuvieron no 90 días, 7 meses discutiendo entre ellos la coalición de gobierno y 3 representantes del Poder Ejecutivo para presentarle unos días después que se habían presentado las 800.000 firmas, el proyecto de reforma. ¿En qué quedó esa urgencia que planteaban en la ley de urgente consideración y que no hubo tiempo para discutir? En qué, bueno, vamos a esperar lo que pasa el 27 de marzo y después ahí sí vamos a tratar. Yo creo que cualquier reforma que se promueva negativa, como nos dicen los propios, de nuestra visión, lo que dicen los propios documentos que presentó la comisión de expertos y que nosotros no acompañamos, le es más difícil que el ajuste que han hecho hasta ahora de esos 200 millones de dólares de pérdida de capacidad de compra, de pérdida de ingresos para los jubilados y pensionistas, producto de que los 2 ajustes que se han dado último ha sido por debajo de la inflación y con esas consecuencias. Por lo tanto, más que razones, defender nuestros derechos y no retroceder en las conquistas que tanta movilización, tanta acción, tanta discusión no ha tocado
y no ha costado a las organizaciones sociales Un conquistarlo. papel muy importante para una parte más que importante, valga la redundancia, de la población. Si yo no me equivoco, es un cuarto, un 20, un 25% de la población del Uruguay son pasivos. ¿Me equivoco o ando ahí? Bueno, a ver, si uno mira los que viven de una renta En fija, general, es son decir, más o menos son unas 800.000 personas. exactamente, si uno mira cuántos son los que viven de una renta fija, es decir, de un salario y una jubilación, somos el 70% de la población. ¿Tá? Y unas, más o menos, unas 750.000, 800.000 personas, si tomamos los otros institutos, son jubilados y pensionistas. Yo digo Eh, este, porque y cuando uno mira lo que pasó, no, a ver, perdóname, Néstor, cuando uno mira lo que pasó en estos últimos 2 años, tanto los trabajadores como los jubilados perdieron ingresos porque los ajustes fueron por debajo de la inflación. Sin embargo, se festeja con bombos y platillos, y yo me alegro también que la economía del país haya crecido mucho más que las proyecciones que se hacían, porque se proyectaban que iban a crecer 3,5 puntos del Producto Bruto y subió 4,5 puntos. Ahora, ¿quién se quedó con esa ganancia? ¿A quién se derramó? Porque el presidente los otros días dijo, el doctor Lacalle, que el año que viene, si por arriba de las proyecciones aumenta el Producto Bruto Interno, se va a ir rebajando el IAS y se va a ir rebajando el IRPF. Pero ¿por qué esperar al año que viene? Nosotros precisamos respuesta este año. Y además, este año que creció la economía, resulta que también creció la recaudación producto de modificar las franjas en lo que hace el IRPF y el IAS al haber contenido la BPC y cambiado la forma de ajuste. Creo que es una demostración muy clara hacia dónde se está apuntando, hacia dónde va la economía y que los más pobres, en definitiva, cómo son atendidos, ¿no? Y se nos habla de que, bueno, que si bien no ha habido recuperación en lo que hace el salario, hay creación de empleo. Y yo creo que la gente tiene bien claro que la calidad de empleo, esos 40.000 empleos que dicen que se han creado, son políticas asistenciales y no son empleos genuinos de calidad muchos de ellos, cuando casi el 40% son esos programas. Y uno solo escuchar lo que nos dicen el Congreso de Intendentes cuando plantean la necesidad de seguir manteniendo este tipo de empleo que es transitorio, es parcial, esas políticas sociales que ha permitido, bueno, a mucha gente que se había quedado sin laburo poder tener un ingreso muy mínimo. Creo que no es eso la necesidad que tiene nuestro país, sino son otras políticas, otros tipos de trabajo los que debemos generar. es un papel más que importante el día 27 de marzo para los pasivos y jubilados en general, participar más allá de la obligación que le indica la Carta Magna en cuanto a que es obligatorio, sino en realidad participar porque, voy a decirlo por cuenta mía para no comprometerte, pero se han rebajado los salarios, se rebajaron las jubilaciones. ¿Qué más puede esperar el vecino? Le dijeron que no iban a aumentar la nafta, que no iban a aumentar los tributos, en fin, le han aumentado todo. En el marco de todo eso, además, tenemos una escalada violentista en los artículos de primera necesidad. Pero realmente violentista, porque uno va y es un revólver en mano, arriba la mano. Se ha disparado el doble, fruta, verdura. Se está hablando la posibilidad de, y muy tarde, de querer tratar de coordinar con las grandes superficies. Están en el medio del negocio, no van a querer coordinar y la pérdida ya está.
Y si hay algo para darle un tirón de orejas, por lo menos, un tirón de orejas, donde decirle, bueno, vamos a discutir todo de vuelta, es el 27. ¿Me equivoco? Sí, yo creo que hay algunos de los artículos, como la modificación de la forma de ajustar y fijar el precio de los combustibles, que ha impactado brutalmente en la economía. Y cuando, reitero, cuando había un compromiso del gobierno de que no se iban a aumentar los combustibles, que no iba a haber nuevos y aumentos de los impuestos, hoy, 2 años y 12 días de la nueva administración, aumentó más de un 36% el precio del combustible y con lo que impacta, bueno, no precisamos reiterar lo que vale el tomate, lo que vale la lechuga, lo que vale la harina, y cuando, o el aceite, o los huevos. Y estamos hablando de la canasta básica esencial, porque es cierto, la inflación está subiendo un 8, un 9 por año, pero cuando uno mira el aceite, no subió un 9, un 10%. Cuando uno mira lo que subieron los huevos, no subió un 9, un 10%. Así cuando mira las verduras y demás. Y eso es el consumo básico que tienen los hogares más pobres. Entonces, frente a estas cosas, deberíamos decir, no, no es una elección adelantada de lo que va a pasar en el 2024. Acá es un referéndum que dice, no queremos esta forma de gestionar con estas leyes de urgencia que no le ha permitido al Parlamento discutir, y siendo diputado por un día, yo quiero estos 135 artículos, derogarla para que podamos después, con tiempo, sí discutir y ver hacia dónde precisamos llevar adelante nuestro país. Creo que esa es la razón fundamental de por qué hay que votar sí el próximo 27 de marzo. Ariel Ferrari, más que amable por habernos atendido, te sacamos al alto del piso porque te llamamos y quedaste al pie del cañón ahí para decir, dale Néstor que estamos. Muchas gracias. Con mucho gusto, sé de tu audiencia, sé, bueno, que muchos jubilados y pensionistas también escuchan, ven Andares, y para nosotros es un gusto. Y bueno, y esta es nuestra visión, que está en discusión, que se podrá valorar o no, pero siempre con el mayor de los respetos, con el mayor de consideración, porque, bueno, el 27 esperemos tener un resultado positivo por el sí, pero el 28 seguiremos trabajando porque, a ver, aparecerá la reforma de la seguridad social, y sin duda toda reforma queremos que sea concebida hacia la mejora de las condiciones de vida de la gente, que la propia conducción del gobierno sea en ese camino y no como nos está pasando cuando un pequeño grupo se siente favorecido, privilegiado, y la inmensa mayoría sufre las consecuencias de una política económica que nos ha hecho retroceder. Por lo tanto, a las órdenes siempre, y un gustazo, Néstor. Pero tengo que pasarte una cartelería muy pequeña. Hoy nos están Adelante. viendo, porque lo estábamos mirando acá en el chat. Se me escapan algunos, ¿eh? Maldonado, varias personas. Colonia, varias personas. Lo vas a ver vos en el chat. Canelones, Montevideo, muchas personas. Pan de Azúcar, Florida. La entrada Florida 33. Tacuarembó, Salto, Paysandú, Río Negro, Flores. Mirá la gente que Cerro Largo, Melo, tenemos gente que está mirando ahora el directo programa desde el exterior del país. Esos Mirá, Andares hoy. qué importante. En general, los 19 departamentos, pero ahí nombraste a varios departamentos del litoral. Frontera con Argentina, y que hoy la diferencia de precios está alarmando la situación, que cuando se anuncia que posiblemente, y
bienvenido que podamos abrir las fronteras porque la pandemia está bajando, hay que mantener controles, pero se podrá la libre circulación. Y la preocupación es que los pequeños comerciantes en particular vienen planteando la necesidad de que se permita una forma de exportación distinta, de importación distinta, o algo que permita proteger a la industria y al comercio nacional frente a las diferencias brutales que hay con los precios de la Argentina. Hasta ahora no se encontró respuesta y creo que también eso es un tema que hay que atender, que hay que preocuparse y que desde la seguridad social también se pueden hacer cosas para que los trabajadores y también los empresarios de esos sectores ahí fronterizos no sufran las consecuencias de algo que puede ser coyuntural, pero que a alguno le puede costar la vida, porque cuántas empresas terminan cerrando, en particular las pequeñas, y después no pueden seguir en el futuro recuperando, reabriendo para seguir teniendo esos sueños de desarrollo productivo y demás que nuestro país precisa. Gracias, Así que Ariel, nos vamos. un abrazo grande.